tendréis, que hoy os promete, la tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces vamos a iniciar con una palabra de oración. Les invito a que me acompañen, ¿sí? Puestos de rodillas para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, y glorificado sea su santo y bendito nombre por los siglos de los siglos, Señor. En esta hora, Padre amado, en el nombre de Cristo, nuestro único y grandioso Salvador, Cristo Jesús. Señor, en esta hora venimos ante ti, horas preciosas de tu santo sábado. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos. Sí, en este inicio del sábado, Padre Celestial, luego de haberle dado la bienvenida a estas horas santas, Señor, venimos ante ti para reunirnos, pidiéndote, Señor, la bendición para que tú puedas, Señor, permitir que tu Santo Espíritu esté presente en nuestros corazones al momento de esta reunión. Humildemente, Señor, pedimos de que abras nuestro entendimiento, que nos lleves, Señor, a una comprensión mucho más profunda de tu amor y de tu misericordia, de tu guía, Señor, a través de la luz que dispensa directamente desde el santuario del cielo, especialmente cuando nos acercamos a las escenas finales de la historia de este mundo. Y humildemente, Señor, aquí están un grupo de mis hermanos que, como ya de costumbre, noche tras noche, Señor, cada vez que tú nos permites reunir, estamos aquí, Padre Celestial, con nuestros oídos atentos a escuchar tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por ello. Gracias por la compañía de mis hermanos. Todo esto, Señor, lo suplicamos, lo rogamos, lo imploramos, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis apreciadas hermanas, un feliz y bendecido sábado para ustedes nuevamente. Aprovecho para extenderle, sí, una cordial y sincera bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy debemos continuar, sí, vamos a continuar el tema que durante la semana, creo que fue el día lunes o el día martes, iniciamos, que fue eh, el sermón del sábado pasado, ¿sí? Del anciano Jeff, que se titula De Reagan a Trump, los 8 reyes y la caída de una nación. Nosotros estuvimos analizando precisamente una buena parte de este documento ya. Yo voy a hacer precisamente un resumen corto, para entonces retomar precisamente donde dejamos la transcripción de este sermón del sábado pasado presentado por el anciano Jeff, ¿sí? Entonces, sí, en esa reunión que tuvimos, creo que fue el día lunes en la noche, día lunes o día martes, no recuerdo exactamente, pero tuvimos en una reunión anterior, estuvimos viendo la primera parte de este mensaje, que fue la introducción que el anciano Jeff utilizó para precisamente traer a colación el tema principal que nosotros precisamente allí donde ustedes ven marcado en el archivo,
¿sí? En la transcripción vamos a reasumir. Pero primero mencionemos algunos de los puntos importantes de manera corta que fueron presentados como introducción de este tema. El primer elemento que fue traído, ¿sí?, a nuestra consideración como introducción en este tema fue el principio de día por año y su origen. Si ustedes recuerdan, aquellos que estuvieron precisamente esa noche en la que iniciamos este estudio, se nos presentó acerca del principio de día por año que se encuentra en los mandamientos del sábado, particularmente en Levítico capítulo 25, donde se nos presenta el ciclo sabático de la tierra. Es decir, cada séptimo año, después de 6 años de labor, se le consideraba un año de descanso. Es un testigo del sábado del séptimo día para los hombres, ¿sí? Y eso fue presentado precisamente. Junto con eso, también se estuvo analizando la maldición de los 2520 y los 70 años de cautiverio, su relación. Y pudimos ver esa noche cómo la desobediencia al mandato del descanso de la tierra resultó en una maldición de 7 tiempos en Levítico capítulo 26. Esa maldición se cumplió en lo que fueron los 70 años de cautiverio babilónico registrados en Segunda de Crónicas capítulo 36, durante los cuales la tierra pudo por fin gozar de sus sábados. Sábados que el pueblo de Israel no le dio precisamente de descanso a la tierra como decía el mandamiento. Esta conexión que estuvimos viendo de los 70 años cautiverio, ¿sí?, de los 70 años de cautiverio junto con los 2520, ¿sí?, simboliza precisamente y los vincula con los 490 años de desobediencia que llevaron al cautiverio, ¿sí? Porque entonces pudimos ver la relación de cómo esos 70 años de cautiverio en una tierra ajena, es decir, en Babilonia, ¿sí?, fueron 70 años en las cuales la tierra de Jerusalén descansó. Descanso que no le dieron por un espacio al sacar este ciclo de cada 6 años, el séptimo era el año de descanso, daba un total de 490 años en las cuales el pueblo de Israel había poseído la tierra, pero no le había dado descanso. Sin embargo, el Señor, al final de esos 490 años, que es el periodo que se conoce como el periodo de la monarquía, ¿sí?, finalmente el Señor llevó a Israel fuera de la tierra de Jerusalén para que precisamente descansase la tierra y se cumpliese precisamente las palabras de Levítico capítulo 25 y la maldición de Moisés en Levítico 26 recayese sobre el pueblo de Israel. También vimos en la introducción de este mensaje presentado el sábado pasado por el anciano Jeff, que Zacarías, eh, el profeta Zacarías, como verdad presente para el tiempo del fin. El libro de Zacarías, ¿sí?, se nos presentó como una verdad presente que ilustra los eventos del fin del tiempo. También pudimos ver, y tan solo estoy mencionando de paso los elementos, los temas principales que introdujeron, ¿sí?, en esa primera reunión que tuvimos, que corresponde a la introducción del tema. Estuvimos viendo también la elección de Jerusalén en Zacarías, en el capítulo 1 y el capítulo 2, donde se describen la elección de Jerusalén, la cual es identificada con el levantamiento de los 144,000 como una señal en el tiempo del fin. Y la medición de Jerusalén en Zacarías, en el capítulo 2, se equipara, si tiene su contraparte, a la medición del templo presentada a Juan, ordenada a Juan en Apocalipsis capítulo 11. Y se entiende como la construcción o la purificación de la iglesia. Es decir, es un tipo del inicio del juicio de los vivos, el 11 de septiembre del 2001, el cual se nos presenta como el momento en el que el Señor ha de levantar su santa morada
y que comenzó a sacudir terriblemente la tierra para esta obra de levantar a los 144,000. También estuvimos viendo cómo el juicio investigador y la purificación basados en Zacarías capítulo 3 se aplica este capítulo en especial al juicio investigador final y a la purificación de los 144,000. Pudimos ver cómo el símbolo de la piedra con 7 ojos de Zacarías, de ese capítulo 3, es interpretada como los 7 tiempos de Levítico 26, lo que es una doctrina del fundamento, ¿sí? Que es central precisamente en la comprensión profética en los últimos días. Y finalmente, el último aspecto que estuvimos viendo en esta introducción de este tema fue el clamor de medianoche y su relación con los 2 testigos, es decir, Zacarías capítulo 4, el cual simboliza el despertar de las vírgenes al clamor de la medianoche. Y vimos cómo la reconstrucción del templo por Zorobabel representa, simboliza, tipifica la obra de los mensajes, ¿sí? Segundo y del cuarto ángel que llaman a salir de Babilonia, tanto en la historia milerita como en la historia del mensaje del tercer ángel, es decir, nuestros días. También vimos cómo los 2 olivos o los 2 ungidos, los cuales son simbolizados en el libro de Apocalipsis como los 2 testigos, se identifican como la divinidad y la humanidad. Y ellos están siendo un símbolo de una combinación entre eso, entre la divinidad y la humanidad que está ocurriendo precisamente en este momento, el tiempo presente, el cual es el tiempo del sellamiento de los 144,000. Así que con estos elementos en mente, que fueron los aspectos principales de la presentación o de la introducción de este tema, nosotros iniciamos en esta hora, ¿sí? Retomamos específicamente a partir de allí. Entonces nos dice, de acuerdo, ahora las notas, que son un tema un poco diferente de donde hemos estado, noten que las notas, perdón, yo las compartí en el grupo, eso fue el día lunes. Las notas de esta predicación son especiales. ¿Saben por qué? Porque es el artículo número 11 de la serie de Panio, ¿sí? Que fue presentada el sábado pasado por el anciano Jeff, que había sido escrito durante las semanas pasadas. Y a partir de este momento, él empieza a traerlo acá en la reunión. Dice, ahora las notas, que son un tema un poco diferente donde hemos estado, esto es un artículo, tengo la intención de publicar este artículo en nuestro sitio web, voy a leerlo esta mañana, tarde, y puede que haga algunas correcciones antes de ponerlo en el sitio web, pero quizás no. Es la introducción a la visión general de los versículos 10 al 15 de Daniel 11, donde ponemos todos los símbolos que podemos ver. Así que voy a leer ahora y comentar a medida que avanzamos. Ha sido un largo proceso para mí llegar a este punto en el estudio, ¿sí? De Daniel capítulo 11, versículo 11. Y tiene la intención de enfatizar, Daniel 11:11, tiene la intención de enfatizar que la línea de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ¿sí? Coordinó tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis para establecer las líneas internas y externas de la historia del sellamiento del pueblo de Dios en el capítulo 11 y el versículo 11 de ambos libros. Justo antes de que se cierre el tiempo de gracia, el mandato revela la profecía en Apocalipsis que estuvo sellada hasta el tiempo en que las historias proféticas internas y externas, representadas por las 2 líneas del 11:11, se encuentran en los libros de Daniel y Apocalipsis y se convirtieron en verdad presente. Me doy cuenta de que es una oración larga y seguida, pero vale la pena asimilar la idea de que justo antes de que se cierre el tiempo de gracia, la revelación de Jesucristo es desellada, es abierta,
¿sí? Y argumento que se desella en la historia de Daniel y Apocalipsis. Capítulo 11, el versículo 11 en ambos libros. Y que se desella la revelación de Jesucristo, quién y qué es Él, en la historia de la línea externa de la profecía, que es Daniel 11:11, y la línea interna de la profecía, que es Apocalipsis 11:11. Entonces nos cita Apocalipsis 22, los versículos 10 al 11, donde nos dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Como adventista, sabemos que el versículo 11 está identificando el cierre del tiempo de gracia. Y justo antes de que se cierre el tiempo de gracia, hay una profecía en el libro de Daniel que es desellada. El tiempo está cerca para esta profecía en particular que ha sido sellada, para que sea desellada, ¿de acuerdo? El tiempo está cerca, ¿sí? Escuché, ¿alguien hizo algún comentario? Ok, ok, que hay un micrófono abierto, sí. Ok, entonces nos dice, el tiempo está cerca, justo antes del cierre del tiempo de gracia, y el tiempo está cerca cuando la revelación de Jesucristo es desellada. La misma presentación inicial en el libro de Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su siervo, de su ángel, perdón, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿De acuerdo? Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. No sellen las cosas de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. La profecía que se desella justo antes de que se cierre el tiempo de gracia es la revelación de Jesucristo. Cuando el león de la tribu de Judá desella la revelación de Jesucristo, como lo ha estado haciendo desde la llegada del mensaje del clamor de medianoche en julio de 2023. Esa revelación incluye la revelación de que Él es Palmoni, el el numerador maravilloso o el contador de secretos. No aceptar esta verdad, mis hermanos, es fallar el proceso de prueba que sella precisamente a los 144,000. Una falta de voluntad para conocer la obra que Cristo representa de sí mismo como Palmoni, la obra de Él como el numerador o el número maravilloso. Una falta de voluntad para reconocer esta verdad es de importancia salvadora, de importancia salvífica. El fundamento mismo del adventismo son los versículos 13 y 14 de Daniel capítulo 8. Y es allí donde Palmoni se presenta como el número maravilloso. Si te niegas a ver su obra en el fundamento mismo del adventismo, no podrás ver su obra en la piedra angular del adventismo. Mateo 3, los versículos 11 y 11 y 12 nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces nos dice, precisamente después de citar este texto, dice, el proceso de prueba que Cristo realiza con el hombre, con el aventador en su mano, que está limpiando su era, está en acuerdo con todos los demás testimonios proféticos en que ilustra el fin del mundo. El proceso de purificación final que Cristo realiza antes de recoger a los obreros de la obra undécima, que todavía están en Babilonia. El proceso de purificación final que Cristo realiza antes de la ley dominical es el proceso de purificación de los 144,000. Y estoy diciendo que si no estás dispuesto a ver a Palmoni como un número maravilloso, fallarás esa prueba porque es una prueba profética. Entonces creo que cita aquí, dice, ¿cuán pronto comenzará este proceso de refinamiento? No puedo decirlo, pero no demorará mucho. Aquel cuyo aventador está en su mano limpiará su templo de su contaminación moral. Limpiará su era. ¿Sí? Entonces nos sigue diciendo,
Hay un proceso de refinamiento donde Él limpia su templo. Este es el mensajero del pacto que viene de repente al templo para purificar a los hijos de Leví. Y lo hará porque, entre otras cosas, ese templo está en Jerusalén. Y Jerusalén también se entiende como el monte glorioso y santo. Y en los últimos días, Él va a levantar su glorioso monte santo, va a levantar a Jerusalén, va a levantar su templo por encima de todas las demás colinas. Pero antes de hacer eso, hay un proceso de refinamiento, mis hermanos. Así que nos dice él precisamente acerca de este proceso de refinamiento, amén, ¿sí? Que donde el Señor va a levantar su templo por encima de todas las demás colinas, ¿sí? Muy bien, entonces nos dice, y el proceso de refinamiento es una prueba profética. Y cuando hablo de la necesidad de entender quién es para pasar esa prueba profética, es ese, ¿sí? Es solo un elemento de esa prueba profética en la que ahora estamos como candidatos para estar entre los 144,000. Las líneas de profecía, volviendo a la lectura, que identifica el tiempo del sellamiento como un proceso de prueba profética, son más que abundantes, mis hermanos. Está claro que el proceso de prueba se basa en la actitud y la habilidad del estudiante para aplicar la metodología correcta o incorrecta para estudiar la palabra profética de Dios. Esta verdad también está abundantemente establecida en el registro inspirado. El factor decisivo en el proceso de prueba es si estás usando una metodología santificada o la metodología del protestantismo apóstata, el cotelucismo y el adventismo apóstata. Wow. Acerca de la metodología ilustrada repetidamente, nos dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Nabucodonosor era nada más y nada menos que el rey del norte. El rey del norte tipifica el papado, tipifica la crisis de la ley dominical. Al final de los días deben ser probados. Al final de los días, por la prueba de Nabucodonosor, la prueba del rey del norte, la prueba de la ley dominical, sigue diciendo el texto, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Alabado sea el Señor. Entonces nos dice, el proceso de prueba del pueblo de Dios al final es una prueba profética y tiene que ver con la historia en la que estamos ahora mismo. Y es una revelación de Jesucristo. Y todos los elementos que Cristo enfatiza de sí mismo son ahora de pasar o de reprobar. ¿Sí? Interesante, ¿no? Porque vez tras vez, bajo diferentes símbolos, bajo diferentes líneas, se nos presenta precisamente que estamos justamente en el tiempo del sellamiento. Y es lo que se nos está ilustrando acá. Ahora, sigue diciendo, una regla principal de la interpretación profética es que la verdad se establece sobre el testimonio de dos. Y aquellos que no tienen confianza en este principio se están preparando para el fracaso. Un elemento del proceso de prueba durante el tiempo del sellamiento implica el reconocimiento de la conexión entre las historias internas y externas, representada en el capítulo 11 y el versículo 11 por Daniel y Juan. Entonces se nos cita aquí, Apocalipsis es un libro sellado, pero también es un libro abierto. Registra eventos maravillosos que tendrán lugar en los últimos días de la historia de esta tierra. Las enseñanzas de estos libros son definidas, no místicas e ininteligibles. En él, ¿sí? En Daniel se retoma, ¿sí? En Apocalipsis, perdón, se retoma la misma línea de profecías que en Daniel. Algunas profecías Dios las ha repetido, mostrando así que se les debe dar importancia.
porque el Señor no repite cosas que no sean de gran consecuencia. Daniel 11:11, mis hermanos, y Apocalipsis 11:11, noten que parece una repetición, son la misma línea de profecía. Una es la interna y la otra es la externa. Ahora, nos dice, debemos entender que Daniel y Apocalipsis representan a dos testigos, es decir, Daniel y Juan representan a dos testigos. Los libros de Apocalipsis, ¿sí?, representan a los dos testigos y los 144,000 son representados como dos testigos en Apocalipsis 11. Y tal vez no te hayas asentado en ello, tal vez no hayas aceptado completamente por la fe lo que se ha revelado sobre Apocalipsis 11, capítulo 11. Pero estos dos testigos fueron muertos en las calles durante 3 días y medio. Luego fueron resucitados. Y hay más de una aplicación, por tanto, porque tanto el cuerno republicano como el cuerno protestante de los Estados Unidos son muertos durante 3 años y medio, yacen en la calle. Así que hay una línea interna y externa de esta verdad ahí mismo en Apocalipsis 11, tratando con los Estados Unidos y el desarrollo del verdadero protestantismo en el proceso de purificación. Y así, las personas que son resucitadas al final de los 3 días y medio se entienden como Elías y Moisés, porque Elías y Moisés son claramente los profetas que fueron muertos en las calles de Apocalipsis 11. En el versículo 11 del capítulo, los dos testigos representados por Elías y Moisés son resucitados y tipificados por Juan en el aceite hirviendo, como por Daniel en el foso de los leones. Pero los 4 personajes son dos testigos juntos. Elías y Moisés están juntos, Daniel y Juan están juntos. Todos ellos representan a los que son resucitados, aunque sé que Elías nunca murió. En Apocalipsis 11, Elías y Moisés fueron muertos, ¿sí? Recuerden que es de una manera simbólica, fueron muertos en la calle. Juan murió simbólicamente, Daniel murió simbólicamente. Los 144,000 se pasarán por un proceso de muerte, ¿sí? Nos dice, un proceso de muerte y de resurrección. Los 144,000 son representados por Daniel y Juan, y también por Elías y Moisés. Noten esto, mis hermanos, porque aquí lo que se nos está ilustrando son estas líneas expresadas por estos mensajeros que siempre van juntos. Ahora, nos dice, para tener éxito en el proceso de prueba que produce a los 144,000, un estudiante debe entender que la verdad se establece sobre dos testigos y que los libros de Daniel y Apocalipsis representan a dos testigos y que los 144,000 han sido tipificados por Moisés y Elías, o Elías y Moisés, y también como Daniel y Juan. Estas verdades no son solo una breve muestra de las verdades proféticas asociadas con la historia interna y externa representada por el 11:11, tanto en Daniel como en el Apocalipsis. Como Palmoni, Cristo guió en la alineación de los pasajes y también que 11 más 11 es igual a 22, que a su vez es un diezmo o una décima parte de 220, que es el símbolo de la combinación de la divinidad y la humanidad. Palmoni estableció sobre más de 2 testigos que el 220 representa la combinación de la divinidad y la humanidad, que a su vez es una descripción, ¿sí? Es una descripción de la encarnación de Cristo cuando tomó sobre sí mismo la carne caída. Al hacerlo, estableció el ejemplo para la humanidad de que si estamos dispuestos a cumplir los requisitos del Evangelio, Cristo está dispuesto a combinar su divinidad con nuestra humanidad. Amén. La divinidad y la humanidad son, por lo tanto, dos testigos. Qué interesante, mis hermanos, qué interesante esto, ¿sí? Porque es lo que hemos venido, ¿sí? Ha sido presentado una y otra vez y que el Señor tiene la intención de grabarlo en nuestras mentes. Sigue diciendo acá, dice, la revelación de Jesucristo que se abre justo antes de que se cierre el tiempo de gracia, incluye que Jesús es la palabra de Dios. Entonces nos cita, ¿sí?
Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. ¿Sí? Entonces nos dice, sí, debe ser que está citando Salmo 1, 1 al 5, dice, la Biblia es la palabra de Dios, que al igual que Cristo representa la combinación de la divinidad con la humanidad. ¿No ven las cosas un poco incómodas? Simplemente diciendo, la Biblia es la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios. Jesús es una combinación de divinidad y humanidad, y también lo es la Biblia. Las palabras de la Biblia fueron entregadas por el Espíritu Santo a hombres santos que hablaron siendo inspirados. Pero esos hombres que hablaron eran humanos, no eran divinos. Las palabras divinas fueron escritas por autores humanos. Por lo tanto, la Biblia es como una combinación de divinidad y humanidad. Así como Cristo es divino, pero tomó sobre sí la carne humana caída y es nuestra combinación, y es una combinación, perdón, de divinidad y humanidad. La Biblia representa a los dos testigos del Antiguo y el Nuevo Testamento, que también son Moisés y Elías en Apocalipsis capítulo 11. Entonces nos dice, concerniente a los dos testigos, el profeta declara además, estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista. Los dos testigos representan las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una ilustración de la combinación de divinidad y humanidad. Y Cristo también es la palabra de Dios y es una combinación de divinidad y humanidad. Y la Biblia presenta dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, son los dos testigos que Cristo representa con el testimonio de la divinidad y la humanidad combinadas. Qué tremendo esto, mis hermanos. Que algo que es expresado de una manera sencilla, pero qué profundo es, definitivamente. ¿Sí? Nos dice entonces, los dos testigos son los dos olivos, los dos candeleros del Antiguo y del Nuevo Testamento, que se representan en el párrafo como tu palabra. ¿Quién es tu palabra? Pregunta. Es la revelación de Jesucristo, que es desellada por el león de la tribu de Judá justo antes de que se cierre el tiempo de gracia. Es el aumento final del conocimiento que prueba aquellos que son candidatos para ser uno de los 144,000. Alabado sea nuestro Dios. Continúa diciendo, el aumento final de conocimiento es también el mensaje del clamor de medianoche en la parábola de las 10 vírgenes. Espero que entiendan que en 2023 la luz, es decir, hubo un desellamiento, y esa luz iba a ser el aventador que el Señor usó para purificar a su pueblo, para hacer una separación. Pero esa línea fue un aumento de conocimiento, que es el mensaje del clamor de medianoche. Mensaje que nosotros hemos venido estudiando, mis apreciados hermanos, y que mañana tras mañana estamos considerando precisamente en la serie sobre el libro de Daniel. Ahora, noten, es la luz de la Biblia, es la lámpara, y se transmite sobre dos testigos. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan estas dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no ves qué es esto? Y yo dije, no, Señor mío. Entonces dijo él, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos se vacían en el recipiente de oro que representa los corazones de los mensajeros vivos que llevan la palabra del Señor al pueblo en advertencias y súplicas. La palabra misma debe ser como se representa, el aceite de oro vaciado de los dos olivos que están delante del Señor de toda la tierra. Es el bautismo por el Espíritu Santo con fuego.
Entonces nos dice aquí, recuerden en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, se abre el séptimo sello y se toman carbones encendidos del altar y se arrojan sobre la tierra. El de que sean arrojados sobre la tierra, ¿sí? El arrojar ese fuego fue paralelo al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando las lenguas de fuego se posaron sobre los discípulos. ¿De acuerdo? El bautismo del Espíritu Santo con fuego es la recepción en nuestros corazones del mensaje que viene de los dos testigos, los dos tubos. Y ese aceite de oro es el mensaje que identifica que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo con fuego. Es también el mensaje que tenemos o no tenemos en el proceso de prueba en la parábola de las 10 vírgenes. Esto abrirá el alma de los incrédulos a la convicción. El bautismo del Espíritu Santo con fuego va a abrir las almas de los incrédulos a las convicciones. Cuando los discípulos recibieron el derramamiento en el día, el derramamiento de fuego en Pentecostés, las almas de los incrédulos fueron convencidas y 3,000 fueron añadidas a la iglesia en un día. Las necesidades del alma solo pueden ser satisfechas por la obra del Espíritu Santo. El hombre no puede hacer nada para satisfacer los anhelos y cumplir las aspiraciones del corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto!, ¿no? Ahora, noten que sigue diciendo, la palabra de Dios es tanto la Biblia como Cristo, y la Biblia y Cristo representan a los dos testigos, al igual que los 144,000. Los dos testigos a su vez representan una combinación de divinidad con humanidad. También representan la historia profética interna y externa como testigos. Proporciona evidencia de que la divinidad combinada con la humanidad no peca. También representa la conexión entre la divinidad y la humanidad, ya sea una escalera, un conducto, tubos, ángeles o cualquiera de los otros símbolos de comunicación entre Dios y el hombre. El mensaje transmitido al hombre es siempre de vida o de muerte. Y entonces nos dice, los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra tienen la posición que una vez fue dada a Satanás como querubín protector junto al trono sagrado. El Señor mantiene una comunicación constante con los habitantes de la tierra. El aceite de oro representa la gracia con la que Dios mantiene las lámparas del creyente abastecidas para que no parpadeen y se apaguen. Si no fuera porque este aceite santo se vierte desde el cielo en los mensajes del Espíritu de Dios, las agencias del mal tendrían control total sobre los hombres. Dios es deshonrado cuando no recibimos las comunicaciones que Él nos envía. Así rechazamos el aceite de oro que Él derramaría en nuestras almas para ser comunicado a los que están en tinieblas. Así que, mis hermanos, estamos viendo aquí precisamente estas líneas que están ilustrando precisamente esta obra, ¿sí?, que tiene que ser hecha, que está siendo hecha entre el pueblo de Dios. Sigue diciendo, cuando llegue el llamado, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Aquellos que han recibido el aceite santo, que no han atesorado la gracia de Cristo en sus corazones, arriba dice, aquellos que no han recibido el aceite santo, que no han atesorado la gracia de Cristo en sus corazones, encontrarán como las vírgenes insensatas que no están listos para encontrarse con su Señor. No tienen en sí mismos el poder para obtener, ¿sí?, no tienen el poder para obtener el aceite y sus vidas están arruinadas. Pero si se pide el Espíritu Santo, si suplicamos como lo hizo Moisés, muéstrame tu gloria. El amor de Dios será derramado en nuestros corazones a través del tubo de oro. El aceite de oro nos será comunicado, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Al recibir los brillantes rayos del sol de justicia, los hijos de Dios brillarán su luz en el mundo. Entonces, esa es precisamente una cita del espíritu de profecía que está en las notas,
Sigue diciéndonos, el derramamiento del Espíritu Santo ocurre durante las historias internas y externas marcadas por Daniel y Apocalipsis 11:11. Hay al menos 4 personajes proféticos representados en los versículos 11 y 12 de Daniel 11 que necesitamos ser identificados. También hay 4 que necesitan ser identificados en los versículos 13 al 15 y 4 en el versículo 16. Noten qué interesante esto, ¿no? Porque aquí se nos está diciendo de estos personajes proféticos que están ilustrados en estos versículos, que son los versículos que están ilustrando, que están tipificando el tiempo que estamos viviendo, ya sea en su aspecto interno como en su aspecto externo. ¿Sí? Entonces dice, ahora estamos viendo en esa misma historia, por lo que nos conviene a los estudiantes de la profecía discernir quiénes son los personajes simbólicos de los versículos 11 al 16, ya que representan una línea de profecía que cubre la historia oculta del versículo 40 del mismo capítulo. También parece relevante identificar las personalidades representadas por la historia del versículo 40, que ha estado desarrollándose desde 1989. Interesante este detalle, ¿no? Sí, porque nosotros hemos visto cómo, sí, hemos tenido una vislumbre y precisamente estos artículos de Panio, el Señor ha permitido que esa luz brille para que nosotros pudiésemos podamos identificar esta historia oculta del versículo 40, es decir, el tiempo del sellamiento de los 144,000, en otras palabras, ¿sí? Desde el punto de vista interno. Ahora nos dice, lo que estoy diciendo aquí, he establecido mi introducción y voy a tratar de empezar a tratar con los versículos 11 al 15, 11 al 16 y 10 al 16 de Daniel 11. Y estoy señalando que para mí veo 4 personajes proféticos que necesitamos saber quiénes son en el versículo 11 y 12. 4 más en los versículos 13 al 15 y 4 más en el versículo 16. Pero sostengo que la clave de todo esto es el versículo 40 de Daniel 11. Pero tenemos que tener claro quiénes son los personajes proféticos en el versículo 40, porque se convierten en la clave, el punto de referencia para discernir los personajes en los versículos 10 al 16. Por eso escribí, también parece relevante identificar las personalidades en los versículos 10 al 16. Por eso escribí precisamente, ¿sí? También parece relevante identificar las personalidades representadas en la historia del versículo 40, que ha estado desarrollándose, se ha estado desvelando desde 1989. Daniel 12, los versículos 9 y 10 dicen, y él dijo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Alabado sea nuestro Dios, mis hermanos, porque este pasaje está precisamente descubriendo o describiendo nuestra condición actual. Dice la mensajera del Señor, perdón, la transcripción, el anciano Jeff, dice, el versículo 40 de Daniel 11 comienza en el tiempo del fin, es decir, en 1798, cuando con Napoleón de Francia tomando al Papa en cautiverio. La justificación de Napoleón en 1798 se basó en el Tratado Roto de Tolentino en 1797. La batalla de Napoleón y el Papa había sido previamente tipificada en la historia que cumplió los versículos 6 y 7 del capítulo 11 de Daniel. El tratado matrimonial roto y la derrota del rey del norte por el rey del sur en cumplimiento de los versículos 6 y 7 se repitieron en la historia de 1798. Y al hacerlo, representan la predicción de la palabra de Dios en los versículos 6 y 7 y el cumplimiento de esos versículos en el comienzo de la guerra entre Ptolomeo II Filadelfo
segundo rey de Egipto, y Antíoco Teos, el tercer rey de Siria. Ptolomeo representaba al rey del sur y Antíoco representaba al rey del norte. Noten que aquí se nos está diciendo de una vez identificándonos los personajes proféticos de los versículos 6 y 7 de Daniel 11, ya que esto se nos está indicando como algo que es necesario entender como estudiantes de profecía. Sigue diciendo, lo que estoy diciendo allí, lo que estoy tratando de que asimilamos, es que el versículo 40 comienza en el tiempo del fin. Así que comienza en 1798 y los actores proféticos, los personajes proféticos en 1798 son Napoleón o su general Berthier, que vienen al Vaticano y toman cautivo al Papa. Pero la motivación para las acusaciones de Napoleón se basó en un tratado roto. Y los versículos 6 y 7 establecen una predicción. Los versículos 6 y 7 de Daniel 11. Y entendemos que esa predicción de los versículos 6 y 7 se cumplió en la historia de Ptolomeo y Antíoco. Y ese cumplimiento de esa historia establece una historia que tipifica la historia cuando Napoleón tomó al Papa cautivo. Ambos tienen el tratado roto. Es el rey del sur tomando cautivo al rey del norte. Así que tenemos tres testigos allí. Y al decir tres testigos aquí es donde no estoy seguro de que me sigan, pero quiero que lo vean. Los versículos 6 y 7 son un testigo. Son el testigo de la palabra de Dios. Cuando Ptolomeo y Antíoco cumplieron esos versículos, proporcionaron un testigo histórico. Un segundo testigo, los dos testigos históricos y el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio histórico de Ptolomeo, y Antíoco proporciona dos testigos de Napoleón y el Papa. Interesante. Línea sobre línea, ¿sí? Renglón tras renglón. Entonces noten cómo, ¿sí? Qué interesante esto, ¿no? Al identificar entonces los personajes proféticos que están asociados con los versículos, los cuales están tipificando precisamente al cumplimiento de los versículos finales, especialmente el versículo 40. Ahora escuche, siguiente párrafo. Él está leyendo el artículo de Panio, el artículo número 11. Dice, la predicción de los versículos junto con el cumplimiento de esa predicción en la historia de Ptolomeo y Antíoco, que a su vez tipificó la historia de Napoleón y el Papa en 1798, proporciona tres líneas que tipifican la historia de Putin y Zelensky en los versículos 11 y 12. Por lo tanto, entender que el tiempo del fin en 1798 representa la obra de Nabucodonosor y el Papa es incompleto si terminan ahí. Debemos entender lo que los versículos 6 y 7 predicen sobre Napoleón y el Papa, y también lo que la historia de Ptolomeo y Antíoco enseña de ese mismo periodo. Cuando entendemos esas líneas de verdad, podemos entonces entender que esos cumplimientos históricos previos están identificando la historia inicial del versículo 40. Y al hacerlo, también están identificando el final del versículo 40, cuando Putin, que ha sido tipificado por Napoleón, y Ptolomeo, Putin, que ha sido predicho en los versículos 6 y 7, cumple los versículos 6 y 12. Noten qué interesante esto, ¿no? Porque si trazáramos la línea, ahí estuviéramos viendo, ¿no? En los versículos 6 y 7 estuviéramos viendo este paralelismo con el rey del norte, ¿sí? Interesante, interesante. Ahora noten, nos dice, quiero que sigan esto si pueden, tal vez lo hicieron, pero dudo haber sido tan claro. Y estoy diciendo que necesitamos entender los actores proféticos en Daniel 11:40. Y el versículo 40 es uno de los versículos más complejos de la Biblia. Así que todo lo que estamos haciendo, lo que estamos tomando, así que lo que estamos tomando es el comienzo del versículo 40, 1798, el tiempo del fin. Y estamos diciendo que los actores allí son el Papa y Napoleón, rey del sur y rey del norte. Pero entendemos que esa historia tipificada por
Ptolomeo y Antíoco cuando cumplieron los versículos 6 y 7 de Daniel 11. Así que la historia de los versículos 6 y 7 de Ptolomeo y Antíoco están ilustrando la historia de Ptolomeo y el Papa, que es el comienzo del versículo 40 en el tiempo del fin, en 1798. Al principio del versículo 40 tenemos esta tipificación. Tenemos los versículos 6 y 7 cumpliéndose al principio del versículo 40, ¿sí? Es decir, en 1798. Y tenemos a Ptolomeo y Antíoco tipificando a Napoleón y al Papa. Y esas líneas, es decir, los versículos 6 y 7, Antíoco, Napoleón y el Papa están todos ubicados al principio del versículo 40. Noten que esos son los tres actores, ¿no? Ahora nos dice, así que esas historias de las que hablamos en 1798, al principio del versículo 40, se repiten al final del versículo 40. Y esa repetición al final del versículo 40 son Putin y Zelensky, que están en la historia final del versículo 40, que conduce al versículo 41 y la ley dominical. Así que Putin y Zelensky han sido tipificados por Napoleón y el Papa, Antíoco y Ptolomeo, y han sido establecidos en los versículos 6 y 7 de Daniel 11. Pero también son el final del versículo 40, que fue tipificado por el comienzo del versículo 40. Todas esas variables deben ser consideradas en nuestra comprensión de la guerra de Ucrania, Rusia, Ucrania, la OTAN y todo lo que está sucediendo ahora mismo en el planeta Tierra con respecto a las líneas externas de la historia profética. ¡Wow! O sea que aquí entonces estamos identificando de manera clara, ¿sí?, estos personajes que están relacionados con el cumplimiento, ¿sí?, de estos versículos, los versículos 6 y 7, los cuales están describiendo precisamente los acontecimientos al final del versículo 40, en los cuales, ¿sí?, los versículos 11 y 12 están describiendo. Si pareciera como si estuviéramos haciendo un trabalenguas, ¿no? Pero no, definitivamente es algo solemne. Entonces nos dice, ¿sí?, repito esta última parte, y su repetición al final del versículo 40 son Putin y Zelensky, que están en la historia del versículo 40 que conduce al versículo 41 y a la ley dominical. Así que Putin y Zelensky han sido tipificados por Napoleón y el Papa, y Antíoco y Ptolomeo, y han sido establecidos en los versículos 6 y 7 de Daniel 11. Pero también son el final del versículo 40, que fue tipificado por el comienzo del versículo 40. Todas estas variables deben ser consideradas en nuestra comprensión de la guerra de Ucrania, Rusia, Ucrania, la OTAN y todo lo que está sucediendo ahora mismo en el planeta Tierra con respecto a las líneas externas de la historia profética. Wow, qué interesante esto, ¿no? Al considerar, porque de esa manera, al desglosar aquellos que están siendo tipificados precisamente eh, eh, y que están siendo ilustrados en esos versículos, en los versículos 6 y 7, en los versículos 11 y 12, en el versículo 40, tanto al principio como al final, versículo que nos conduce hasta la ley dominical. Así que ese principio o sí, digámoslo así, esa metodología o ese principio de interpretar nos ayuda a ubicar precisamente la actual crisis que está presente con la guerra de Ucrania. Entonces nos dice, una observación importante sobre la relación profética entre el dragón y la bestia, como Juan los identificaría, o como el continuo y la abominación desoladora, como Daniel los representaría, es que son proféticamente muy similares. Juan lo dice de esta manera. ¿De qué manera? Cambié de tema. Y el tema que cambié fue para que viéramos que cuando Juan en el libro de Apocalipsis habla de tres poderes que lideran al mundo, el Armagedón, son la bestia, el dragón
¿sí? Y el falso profeta. El dragón, la bestia y el falso profeta. Pero si solo vamos a considerar al dragón y a la bestia, o tratamos de con el falso profeta, o tratamos con el falso profeta, Juan los llama el dragón y la bestia, mientras que Daniel llama a los mismos dos poderes, el continuo y la abominación, que causa desolación. Ambos describen el paganismo y el papado, pero sus diferentes símbolos en Apocalipsis y Daniel. Interesante. O sea, noten que esto, mis hermanos, bueno, deberíamos estar trazando una línea, sí, prometo hacerlo, tenerlas trazadas para el próximo momento en que abordemos, ya que prácticamente en este punto estamos ya prácticamente en la mitad de esta temática, sí, o por lo menos de este documento. Ahora, noten, porque todos estos elementos que se nos están trayendo aquí, con razón que él dijo que cada elemento iba a ser puesto en su lugar, ¿sí? Están precisamente, mis hermanos, apuntándonos a nuestros días, ¿sí? Precisamente al tiempo que estamos en estos momentos. Dice aquí, y Juan continúa diciendo esto, en términos de lo que estoy tratando de argumentar ahora, es que cuando se trata del dragón y la bestia son proféticamente muy similares. Debemos ver esa distinción. Ambos son Roma, pero uno es el poder estatal y el otro es el poder eclesiástico. Noten que eso es interesante, que hay que divorciar. ¿Se acuerdan de la Babilonia moderna y de la Roma moderna? Pues son precisamente estos dos aspectos que están siendo ilustrados. Es decir, en un símbolo están siendo ilustrado el poder estatal, mientras que en el otro símbolo está siendo ilustrado el poder eclesiástico. Uno hombre, el otro mujer, pero siguen siendo Roma. Son Jezabel y Acab, pero Jezabel y Acab son una sola carne porque están casados. ¿De acuerdo? Así que Juan dice en Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Adoraron al dragón. Adorar al dragón es adorar a la bestia, pues ambos representan la religión del paganismo. El paganismo es paganismo y el papado es papado. ¿Sí? La única diferencia es que el papismo profesa ser una iglesia cristiana cuando no lo es. Así que cuando hablamos de adoración, hablamos de religión. Adorar al dragón es adorar la religión del paganismo y adorar a la bestia del catolicismo es adorar la religión del paganismo. Así de sencillo, mis hermanos. Parecía mucho más complicado, pero no lo es. Sigue diciendo, al igual que Juan, Daniel usa el cuerno pequeño de Daniel 8, versículos 9 al 12, para representar tanto en la Roma pagana como la papal. Así que distingue claramente entre los dos al identificar al cuerno pequeño de la Roma pagana como masculino y el cuerno pequeño de la Roma papal como femenino. Yo no sé si ustedes recuerdan que eso lo estuvimos abordando precisamente justo entre los primeros 10 artículos del libro de Daniel, ¿sí? De cómo en el Daniel capítulo 8 hay precisamente este punto establecido de que el cuerno pequeño está ilustrando las dos fases, ¿sí? Dos fases que están siendo ilustradas, ¿sí? Roma pagana, Roma papal, como siendo en la palabra, en el original en griego, allá en Daniel 8, siendo la masculina, ¿sí? La palabra masculina para Roma y sí, y la femenina precisamente para Roma papal, ¿sí? Como femenino, ahí no los dice. Y lo que estoy diciendo es que cuando se trata de la Roma pagana y la Roma papal son muy similares. Muy bien, son muy similares. Y en Daniel capítulo 8, Daniel llama a Roma el cuerno pequeño, pero hace la distinción entre pagano y papal, al hacer el cuerno pequeño femenino o masculino. La Roma papal es femenina, es una mujer, es una iglesia. La iglesia es una mujer. La Roma pagana es masculina.
todo lo que estoy tratando de señalar aquí, mis hermanos, no estoy tratando de hacer un gran problema de esto. Es que si adoras al dragón o adoras a la bestia, estás adorando lo mismo, porque estás adorando el paganismo. Y el cuerno pequeño es Roma. Es el cuerno pequeño de cualquier manera que lo mire, pero tienes una manifestación femenina y masculina. En el capítulo 7, Daniel identifica la Roma pagana como diversa de los reinos anteriores a ellos. Y Daniel identifica además que la Roma papal también era diversa. ¿Sí? Bueno, no sé si se ajusta muy bien ese término traducido, diversa. ¿Sí? Suena bueno, diversa en cuanto al género, ¿no? Y que es más o menos en relación, ¿no? Porque uno es el masculino y el otro es el femenino, ¿sí? En cuanto al cuerno pequeño siendo Roma pagana y Roma papal. Ahora dice, en el capítulo 7 de Daniel, tanto la Roma pagana como la papal son etiquetadas como diversas de los otros reinos, los que las hace iguales. Ambas son diversas, la Roma pagana y la Roma papal, muy estrechamente relacionados. ¿Sí? Roma, ya sea pagana o papal, es diversa. Insisto, ahí creo que hay una mala traducción, pero bueno, más o menos entendemos lo que nos está diciendo. El símbolo masculino de Roma, que representa a la Roma pagana, es sostenido por Acab y Herodes. Ambos estaban casados con símbolos del papado. La mujer es el poder eclesiástico y el hombre es el poder estatal. Así que a un nivel profético, cuando la palabra de Dios habla de un hombre y una mujer que se convierten en uno, están confirmando la realidad de que el paganismo y el papado son muy similares en el sentido profético, porque son una sola carne. Muy bien, otro pensamiento dice aquí, la relación de Francia con el papado en 1798 tipifica la relación de los Estados Unidos con el papado cuando los 10 reyes quemen a Roma con fuego y coman su carne. Napoleón infligió la herida mortal al papado en 1798 y Napoleón era simplemente uno de las 10 naciones de la Roma pagana. El uno es de los 10 y los 10 cuernos al final del mundo, que han sido tipificados por las 10 divisiones de la Roma pagana. Esos 10 cuernos al final del mundo también van a infligir la herida mortal al papado. Así que Francia, siendo la 10ª parte de la Roma pagana, a través de Napoleón, que infligió la herida mortal en 1798, está ilustrando el papel de los Estados Unidos como el rey principal de los 10 reyes que está destinado a quemar a la Roma papal con fuego y comer su sangre. La relación de Francia con el papado cuando la colocó en el poder en el año 538 tipifica la obra de los Estados Unidos al sanar la herida mortal del papado en la próxima ley dominical. Interesante, mis hermanos, cómo todo esto está llevándonos precisamente al mismo sitio. Noten, aquí se cita, y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y esta palabra, él, te está diciendo que es la misma bestia de la tierra, que sube de la tierra en el versículo 11, en todo momento. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces nos dice, el papel de Francia al colocar al papado en el trono de la tierra en el año 538 está tipificado por el papel de los Estados Unidos al colocar al papado en el trono de la tierra en la próxima ley dominical. Pero el paralelismo no termina allí. Dice, así que al principio de los 1260, 1260 años, en el 538, y al final de los 1260 años, en 1798,
Las actividades de Francia representan las actividades de los Estados Unidos en la ley dominical en los Estados Unidos. Y el cierre de la gracia humana fue quemada con fuego y su carne es comida. ¿Sí? Y al cierre de la gracia es quemada con fuego y su carne es comida. Noten qué interesante esto, ¿no? Porque ahí volvemos al punto de que fue sí, fue precisamente Francia la que tipifica, porque pone a el papado en el trono del mundo, de la manera como finalmente, al final de los 1260 años, vuelve Francia, pero ya no es para poner o dejar que continúe al frente de los asuntos del mundo, sino que le da una herida mortal. Y esto está tipificando para nosotros el inicio, ¿sí? Cuando los Estados Unidos, ¿sí? Que es el principal de los 10 cuernos, va a hacer precisamente esto en nuestra historia. Va a, va a establecer al papado. Pero finalmente, ¿sí? Estará ilustrando cuando los 10 cuernos, ¿sí? Aborrecerán entonces a la ramera. Noten qué interesante el paralelismo, cómo la historia completa, ¿sí? Se ilustra. Sí, sé que hay mucho más, mis hermanos, acá eh, en la presentación, pero creo que lo podemos dejar hasta acá, a este punto, porque no queremos, sí, alargar la presentación de en esta hora, por lo que representa, sí, el sábado, aunque no tenemos una reunión en la madrugada, pero definitivamente, sí, debemos estar, sí, con, con buena disposición, precisamente para las actividades de mañana. Así que mis hermanos, estamos viendo precisamente esto, todo lo que está presentando aquí el anciano Jeff, que va símbolo tras símbolo de Daniel versículo 11, es precisamente el artículo que todavía al día de hoy no ha sido publicado, pero es el artículo 11 de la serie de Panio. Y noten si no todo está dirigido por el Señor, porque es el artículo 11 de Panio, donde está hablando de la relación ahora cada vez más fuerte y más clara sobre que Daniel 11:11 representa el elemento externo de la línea que hoy se está presentando, y de misma manera Apocalipsis 11 está refiriéndose, ¿sí? Al elemento interno, Apocalipsis 11:11, y Daniel 11:11 al elemento externo. Y entonces vemos precisamente cómo esto se nos está ilustrando en este último capítulo interesante, porque todos estos símbolos nos llevan precisamente a darnos cuenta lo que hemos venido viendo, mis hermanos, vez tras vez, y ya sea que se aborde. Yo sé que hay muchos elementos que Jeff trata una y otra vez, incluso es parte de ese principio de repetición, precisamente, de una y otra vez poner delante de nosotros estos temas por la importancia que tienen, pero cada vez más que son tratados, sucede que más claramente lo estamos viendo, más claramente estamos viendo y resaltando precisamente las líneas para nosotros. Permita el Señor, pues, mis apreciados hermanos, que podamos nosotros eh, siendo representados, porque por eso es que las vírgenes, ¿sí? Hay 5 vírgenes que son insensatas y 5 vírgenes que son prudentes o que son, sí, son sensatas y que son representadas también por la palabra sabias o necias. Y esa connotación de sabias o necias, miren, se aplica muy correctamente a nosotros en el momento que estamos. ¿Por qué? Y en relación con este mensaje. Porque este mensaje tiene la capacidad de que al recibirlo seamos sabios, no en nuestro propio conocimiento, no, para nada,
sabios en el conocimiento del Altísimo, en el conocimiento que el Señor, mire, yo no sé y les doy totalmente la libertad si hay alguno de ustedes este, encuentran que lo que voy a decir a continuación eh, estaría equivocado. Pero cada vez más que nosotros nos reunimos y luego analizamos todo este mensaje y lo amplio que es este mensaje, ¿sí? Porque ustedes ven cómo diariamente, después del estudio, eh, cada uno, yo sé que esa es la tarea que está haciendo de analizar, de comprender estas cosas, porque por eso es que nos llamamos, por eso es que estamos siendo tipificados por las vírgenes necias o las vírgenes sabias. ¿Por qué? Porque hay un elemento de aumento de conocimiento. Si se recibe este conocimiento, que es este conocimiento profético, va a producir en nosotros la sabiduría que nos va a permitir ser identificados como vírgenes, vírgenes sabias. Pero si nosotros no nos relacionamos con este mensaje, no buscamos comprenderlo, ¿sí? Definitivamente vamos a estar siendo identificados por aquello que, siendo identificados como vírgenes, terminan siendo necias porque rechazan el conocimiento. Y cuando hablamos en los términos del conocimiento, cuando hablo en los términos del conocimiento, no estoy hablando en cuanto a los detalles y a saber cuáles son los eventos y cuál le sigue al otro y que Babilonia, o estoy diciendo la ONU, el séptimo, el sexto, los Estados Unidos, y el conocimiento de eso. No, estoy diciendo el conocimiento que estas verdades nos llevan a comprender. Que este mensaje del cielo, este mensaje es el mensaje en el cual noten que el Señor nos está reuniendo en torno a Él, tanto en la mañana como la tarde. Y esto mantiene encendido, y lo hablo personalmente, pero sé que también ustedes lo experimentan. Esto mantiene una llama encendida en nuestros corazones. Y a diferencia, y no quiero, y aquí es donde les digo, me corrigen ustedes si me equivoco, pero también poco quiero sonar orgulloso o incluso, eh, sí, algo de seguridad carnal, pero debemos reconocerlo. El siguiente hecho. A diferencia de todos los grupos que hoy en día el adventismo lamentablemente está dividido. Y cuando digo es de esta división es que está lleno de tanto lo que se cree dentro del adventismo como la multitud de ministerios de sostén propio que hay actualmente con una obra haciendo en la cual identifica un aspecto de la verdad en cada uno de esos ministerios de sostén propio. Estoy hablando en general. ¿Sí? El Señor, ¿sí?, nos mantiene a este grupo estudiando estas cosas. ¿Sí? Y cuando me refiero, yo sé, no soy exclusivista. Yo sé que el Señor va a tener preparado de entre sus hijos en el adventismo en general, porque Él es el juez. ¿Sí? Y aunque hay algunos que no conocen este mensaje, están haciendo el esfuerzo por vivir de acuerdo a toda la luz que han estado recibiendo. Y en algún momento estarán relacionados con este mensaje. Pero nosotros, los que tenemos mucho más tiempo, mis hermanos, no sé si logro ser claro para que ustedes vean mi punto. ¿Sí? Lo que quiero decir es que este grupo que está examinando estos temas es un grupo especial. Es un grupo especial que está considerando el mensaje que está siendo derramado en este momento desde el mismo cielo para mantenernos, ¿sí?, cautivos nuestros pensamientos en la revelación de Jesucristo. Y esto debe producir en nosotros lo que es
la imagen de Cristo. Y a diferencia de cualquier otro movimiento en el adventismo, este grupo está poniendo sus ojos en ese mensaje. Y no quiero sonar excluyente, quiero sonar más bien amplio en reconocer que hay todavía adventistas que no están relacionados con estas verdades, que están tratando de vivir a la altura de la luz que han recibido. Y el Señor en su misericordia, aunque no están directamente relacionados con este mensaje, ¿sí?, les está guiando en sus experiencias. Pero este grupo en especial, del cual usted y yo estamos formando, en un sentido somos privilegiados en el sentido del conocimiento, de la luz que se nos está dando. Y por eso es que identificamos que estamos en el periodo de la repetición de la parábola de las 10 vírgenes y que estamos siendo representados por las vírgenes sabias o las vírgenes necias. Estamos en ese proceso. Como aquí mencionó, estamos siendo candidatos a los 144,000. Permita el Señor, mis apreciados hermanos, que nosotros en nuestra experiencia diaria, ¿sí?, al relacionarnos día y noche, mañana y tarde con este mensaje, este tenga un efecto transformador en la vida de cada uno de nosotros y que dé como resultado precisamente participar de la justicia de Cristo, de esa combinación de lo divino y lo humano que nos asegure ser parte de los 144,000. El Señor les bendiga, mis apreciados hermanos, en esta noche. Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para finalizar. Oremos. Padre nuestro que estás en lo alto y lo sublime de los cielos, Señor. Alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos has concedido esta medida de luz que excede en mucho, Señor, a nuestro entendimiento. Pero te pedimos, Padre Celestial, aquí hay un grupo de tus hijos que está haciendo el esfuerzo por comprender estas verdades. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en esta sala, en esta hora, Señor, que se reúnen diariamente para considerar estas cosas. Señor, ayúdanos, ayúdales, Padre Celestial, a poder comprender estas cosas, porque estas verdades que tú estás dando, estas verdades que son las verdades, Señor, fundamentales del adventismo, Padre Celestial, tú las estás dando para que seamos parte de ese grupo especial y selecto que has de tener en el tiempo del fin. No un grupo exclusivo, pero sí un grupo especial, Señor, que comprende estas verdades que son el fundamento del adventismo. Gracias, Padre Celestial. Gracias por permitirnos este privilegio maravilloso. Permite, Señor, que nosotros podamos responder de acuerdo a esta gracia maravillosa. Te pedimos, Señor, que nos acompañes ahora que vamos al descanso, que vamos a descansar para el día de mañana, para que tú, Señor, nuevamente nos renueves con la fuerza de tu Espíritu, para ser, Señor, fortalecidos por los mensajes que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús nos pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Una feliz y bendecida noche para todos. Amén. Feliz noche, Amén. hermano. Feliz noche, mi hermano Robin. Feliz noche, hermana Lucy. Feliz noche, hermano. Eleno. Dios me lo bendiga. Feliz sábado a todos, hermano. Feliz sábado, mi hermana. Sábado. Feliz sábado y feliz noche, mi hermana Carmen. Ahí estaba Jessica también escuchando. Amén, amén. Bienvenida, mi hermana. Feliz sábado y bendecida noche. Amén, hermana Noemí. Felicidades. Feliz Amén. noche. Feliz noche, mi hermana Juanita. Dios me la bendiga.
Por fin puedo hablar con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor les bendiga a cada uno y que tengan una excelente noche. Amén. 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 Amén, Feliz amén. noche, hermano Eitan, hermana Marla, sí, la hermana Jessica que estuvo con nosotros hoy. Gracias por acompañarnos. Feliz y bendecida noche para todos. ¿Mañana qué hora, Carlos? Bueno, como de costumbre, si 9:30. Dios nos permite, sí, 9:30. Ok, Con la ayuda de nuestro Dios. dale. Amén. Dios Estoy me lo aquí en la bendiga. casa de la hermana Jessica. Vine aquí, Ok, estoy en casa de Jessica. perfecto. Ujú. Ok, bueno. Ok, está bien. Bueno, chao. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Saludos para todos allá. Dios me los bendiga. Amén.